Quiero dar la bienvenida a todas. Muy buenos días, muy buen jueves. Bienvenidas a esta colaboración de las comunidades de líderes de comunidades de deseo. Somos una revista de empresarias de todos los tamaños. Todas son bienvenidas a participar de todas nuestras instancias. Y estas colaboraciones, estos talleres los hacen las líderes de otras comunidades que se ingresaron para justamente entregar valor a nuestra comunidad y a muchas otras comunidades. Somos una comunidad de más de 100 ya, líderes de comunidades. Así que el alcance es muy grande y estamos muy contentas de que todas ustedes estén por acá, escuchando esta vez a Nicole con una tremenda charla que tiene que ver con los impuestos de nuestros negocios, nuestras pymes, para que podamos tener un negocio sano, saludable y al día con la información actualizada de Nicole. Nicole es contadora tributaria y es especialista en sus temas, así que estamos muy felices que Nicole haya querido aportar a todos. Les dejo toda esta hermosa charla, bienvenidas a todas. Por favor, Nicole, es todo tuyo. Muchas gracias, Cote. Hola a todas las que se han ido integrando. Estoy feliz de que estén aquí y que puedan aprender un poquito más de los impuestos que tienen que cumplir su negocio, en realidad, la obligación que tienen que cumplir su negocio con los impuestos. Para quienes no me conocen completamente, mi nombre es Nicole Peña, soy contador auditor de profesión, tengo una mención tributaria de la Universidad Central de Chile, posteriormente hice un diplomado en planificación tributaria, tengo más de 15 años de experiencia asesorando a emprendedores y pymes y por la misma razón fue que fundé la empresa de asesorías Eneconta, donde nos dedicamos a apoyar y asesorar a emprendimientos y dueños y dueñas de negocios, principalmente pymes. Para comenzar este taller, eh, quiero hacerlo con algo distinto, en realidad, que es que quiero que cambiemos la mentalidad que tenemos sobre los impuestos. Y quiero que me dejen en el chat qué emociones les generan a ustedes los impuestos. Porque yo sé que a muchos les genera temor, a otros un poquito de rabia quizás, pero en mi opinión, estos no deben ser vistos como un castigo o algo a lo que hay que temer, ¿ya? Sino que más bien verlo como una oportunidad para contribuir al desarrollo del país y a la estabilidad de nuestros propios negocios. Porque cuando uno tiene sus impuestos al día, estás mostrando a las instituciones financieras, al mismo Estado, a tus clientes, a los proveedores, a todo en realidad, todo este mundo del emprendimiento, que tu negocio es un negocio serio y confiable, que eh, quien sea que mire tu negocio, al tener todas tus obligaciones al día, va a decir que le generas confianza, ¿ya? Así que ese es mi objetivo principal el día de hoy, que ustedes se vayan con la idea de que los impuestos no son malos. Y no puedo ver el chat aquí, no sé si alguien, ahí está. Terror, desagrado, responsabilidad estricta, un deber. ¿Ven? Sí, sí, la mayoría de ese sentimiento se repite en la mayoría de los emprendedores sobre todo, así que de verdad yo las invito a cambiar esa mentalidad y verlo como una oportunidad para mejorar sus negocios y sus vidas, por supuesto. Entonces, los objetivos de este taller principalmente va a ser entender los impuestos claves que tienen las pymes en Chile, y me voy a dedicar solamente a ver el IVA y el impuesto a la renta, porque hay un montón de otros impuestos que se los voy a mostrar igual, pero que no son relevantes para sus negocios en un 100%. Algunos sí, pero las principales son el IVA y el impuesto a la renta. Y como les comentaba en un principio también, dejarle algunos tips prácticos para prepararnos para el cierre de año, que ya está respirándonos aquí mismo, y para la declaración de renta que se presenta en abril. Entonces, esto es lo que yo les decía de que son todos los impuestos que existen actualmente en Chile. Esta es la estructura tributaria. Está el impuesto a la renta, que ese es un impuesto directo porque te lo cobran directamente a ti.
Y del impuesto a la renta podemos ver que está el impuesto a las utilidades empresariales, que es el impuesto que ustedes pagan con sus negocios en el mes de abril. También el rubro de la minería tiene otro impuesto específico que les cobran a ellos. Está el impuesto a las personas naturales. Todos los que ganen más de 10 millones aproximadamente anuales tienen que pagar sí o sí el impuesto en el mes de abril, que es el impuesto global complementario. Y el impuesto de segunda categoría es el que se les cobra a las personas que mensualmente en su liquidación de sueldo ganen más de 900.000 pesos aproximadamente. Ahí a ti te aplican un impuesto en la liquidación de sueldo. Y también está el impuesto, bajo el impuesto a la renta, el impuesto a las personas no residentes en Chile, que al vivir en otro país y no tener RUT en el Servicio de Impuesto Interno, por así decirlo, para que se entienda bien, igual tienen que pagar un impuesto adicional porque están recibiendo rentas de fuente chilena. ¿Ya? Así que nadie se salva aquí de los impuestos en Chile, de generar ingresos. También está el impuesto a las ventas y servicios. Estos ya son impuestos indirectos, así se llama, porque, por ejemplo, en el caso del IVA, lo más fácil de explicar, es la empresa en este caso que va a pagar el impuesto en nombre del consumidor final, que en este caso somos las personas naturales. No somos las mismas personas naturales que pagamos directamente el IVA, sino que las empresas. Por eso son indirectos, ¿ya? Entonces, en el impuesto a las ventas y servicios podemos encontrar el IVA, están los impuestos especiales que se le aplican a algunos productos, por ejemplo, la harina, la carne, el impuesto a las bebidas alcohólicas y analcohólicas, y otro tipo de impuesto que va a depender del rubro de cada negocio. Por ejemplo, están los impuestos específicos que se le aplican a los tabacos y a los combustibles, y para finalizar, otro tipo de impuestos que aquí, por ejemplo, el que les puede interesar a ustedes, que algunos negocios tienen que pagar, es el impuesto territorial, ya que son las contribuciones. Y también el impuesto a la herencia, que es bien común que se pague casi siempre cuando uno recibe una herencia, pero eso ya es por parte de personas naturales. Entonces, con esta estructura, por eso les dejé en otro color los impuestos que vamos a ver hoy. No nos vamos a meter en los otros porque ¿para qué abrumarlas con tanta información? Solamente lo que importa. Entonces, ¿qué impuestos debe pagar una pyme? Está el IVA, que es un 19% sobre las ventas que ustedes tengan. Y en el mismo formulario 29 también se pagan las retenciones de boletas de honorario por servicios digitales, cuando se hace una factura de compra, el impuesto de segunda categoría, si es que ustedes tienen trabajadores que ganen más de 900.000 pesos. Y todos estos impuestos mensuales se declaran en el formulario 29. También están los impuestos anuales, que es el impuesto a la renta, y que ahí más adelante vamos a revisar en detalle cómo funciona de acuerdo al régimen tributario que tenga su empresa. Y están los impuestos ocasionales, que están las contribuciones en caso de que sus negocios o ustedes mismas tengan alguna propiedad que tenga que pagar ese impuesto, y las patentes comerciales. Aquí me voy a detener un poquito porque esta es una pregunta que se repite bastante, que algunos creen que al tener un negocio digital o un e-commerce no tiene que pagar patente comercial, y eso es un error, ya que todas las actividades lucrativas, independientes si tienen tienda o no, tienen que pagar una patente comercial en el municipio donde ustedes iniciaron actividades. Así que quienes no tengan todavía la patente comercial, es importante que la empiecen a tramitar. Primero se tramita, se va a la municipalidad, se pregunta, se tramita y después se empieza a pagar, cuando la municipalidad te emita el comprobante de pago. Entonces, como les decía, el IVA es un impuesto indirecto que afecta a todos los bienes y los servicios que
se venden en Chile. Las pymes deben declarar mensualmente este impuesto, calculando una diferencia entre el IVA débito fiscal y el IVA crédito fiscal. Es el 19% entonces de las ventas va a ser el débito fiscal, que es el IVA que cobras en tus ventas. El IVA crédito fiscal es el IVA que pagas cuando tú compras algo. Y si tú haces el ejercicio del débito menos el crédito, va a ser el monto que tengas que pagar al fisco en el formulario 29. Si es que compraste más de lo que vendiste, te va a quedar un remanente y ese remanente se va acumulando mes a mes y lo puedes utilizar con las ventas que sigan en periodos posteriores. Es súper importante para llevar un orden de esto, llevar un registro de todas las compras que ustedes hagan y todas las ventas igual, ¿ya? Y que también tener en consideración que si no declaran a tiempo, el Servicio de Impuestos Internos les va a aplicar multas e intereses. Entonces, la obligación mensual que ustedes tienen que sí o sí considerar es registrar las ventas y las compras, calcular la diferencia de los débitos menos los créditos y cumplir con la obligación de pagar hasta el día 12 o 20 de cada mes según corresponda. La mayoría actualmente paga el día 20 porque casi todos somos facturadores electrónicos. Los que somos facturadores electrónicos tenemos la opción de pagar hasta el día 20 de cada mes. Quienes no están inscritos en la facturación electrónica o con boleta electrónica tienen que presentar su formulario hasta el día 12. Entonces, yo les sugiero que revisen bien si están inscritos en boletas o facturas electrónicas para que no se les vaya a pasar, que no presenten el formulario a tiempo. Y bueno, los errores más comunes que se ven al momento de declarar el IVA es no respaldar todos los gastos con factura. Por ejemplo, yo he visto mucho que no incluyen el teléfono en las facturas, porque me dicen, no, pero es que lo tengo a mi nombre y no importa. Traten de pasarlo a nombre de la empresa porque es su elemento de trabajo el teléfono. Entonces, sí o sí hay que pasarlo con factura y así están aprovechando ese IVA para rebajarlo del IVA de sus ventas. Bueno, y así, ese es como el ejemplo más común, pero todo lo que tenga relación con el giro de su negocio, ustedes, por favor, pídanlo con factura si es que son contribuyentes afectas a IVA, para no estar pagando plata de más. Y el otro error, por supuesto, que yo creo que, bueno, hasta a mí me ha pasado, debo admitirlo, se me ha olvidado declarar mi propio IVA. Como estoy pendiente de todos mis clientes, se me ha olvidado mi IVA, pero bueno, ahí asumir las multas nomás, pero lo importante es que no nos pase. Que yo sé que les puede pasar en algún momento, pero no sé, dejar algún recordatorio ahí, que hasta el día 20 se puede pagar, o hasta el día 12, como comentamos antes, para no estar regalando plata en realidad, porque eso es solamente regalar plata. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo muy básico y práctico para que entiendan cómo funciona con números. Entonces, puse aquí que tenemos unas ventas de 1.000.000 de pesos netos. Si tú multiplicas en 19% por 1.000.000, te va a dar un IVA de 190.000 pesos. Y supongamos que tuvimos unas compras de 500.000 pesos netas, por el 19% equivalen a un 95%, o sea, un 95.000 pesos de IVA. Si los 190 lo restamos con los 95, nos da a pagar 95.000 pesos por concepto de IVA. ¿Y dónde se declara este IVA? Es en el formulario 29, que yo no sé si no se logra ver muy bien, pero en este formulario no solo se declara el IVA. Las que ya pagan IVA quizás se han dado cuenta que además del el concepto de IVA tienen que pagar PPM, algunas retenciones y todo eso se paga en el formulario 29 en realidad, mensualmente. El IVA, el PPM y retenciones, ya sea por boletas de honorario, por facturas de compra por servicios digitales,
por el impuesto único de las liquidaciones de sueldo. Eso es lo más común. Y para el impuesto a la renta es clave entender el régimen tributario en el que ustedes están. Aquí se me olvidó poner la diapo donde pueden revisar ustedes el régimen tributario en el que están, pero igual es súper fácil de ver. Ustedes ingresan al servicio de impuestos internos y en la parte de arriba, al lado del nombre de la empresa, hay un casillero azul. Y ahí dice el régimen tributario en el que están. Como somos todos pymes, pueden estar en el régimen ProPyme general o en el régimen ProPyme transparente. Yo ahora les voy a mostrar cuáles son las diferencias. En el régimen ProPyme general, la empresa paga impuestos que para el año 2025 va a ser un 12,25% sobre la utilidad que genere la empresa. La utilidad es la diferencia entre los ingresos y los egresos que tuvo durante todo el año la empresa. Y en ese monto se aplica el 12,25. En ambos regímenes igual deben pagar PPM mensual, como les comentaba antes, porque el PPM es un ahorro que nosotros hacemos para no pagar tanto impuesto a la renta en el mes de abril. Entonces, siguiendo con el régimen ProPyme general, este te permite de llevar contabilidad completa. En realidad, como la regla general es que lleves contabilidad completa con este régimen, pero igual te da la opción de que podrías llevarla como contabilidad simplificada. Y los socios tributan en base a retiros y pueden usar un crédito para el impuesto a la renta de ellos personales. Los retiros son la plata que uno saca como socia de la empresa sin justificación. O, si eres más ordenada, puedes decir a fin de año, ya tengo tanta utilidad, voy a sacar, no sé, la mitad de esa utilidad como retiro. Y los créditos tributariamente siempre van a ser rebajas, para que se entienda bien. A mí me costó mucho cuando estaba estudiando entender qué era un crédito, pero eso es en simples palabras. Y el régimen ProPyme transparente no paga impuestos, la empresa no paga impuestos. Sin embargo, quienes pagan el impuesto van a ser los socios, ya que también se determina de la misma forma, ingresos menos egresos, la diferencia va a ser tu utilidad y la utilidad, en este caso, se va a traspasar directamente a la renta personal del socio. Ahí es importante que se evalúe en realidad en cuál régimen están, primero que todo, y después cuánta utilidad está generando la empresa. Porque yo diría que este régimen sirve solamente para empresas o conviene bastante para empresas que no generen más de 10, 11 millones de utilidad. Porque así nadie paga impuestos, ni el socio ni la empresa. Porque hasta 10 millones aprox de ingresos anuales para las personas naturales, estamos exentos de impuesto a la renta. Ese es un beneficio que en realidad se ve en una tablita que hay del global complementario. Y este régimen te obliga a llevar contabilidad simplificada. La contabilidad simplificada es llevar un libro de caja. Eso es en simples palabras. Bueno, aquí les quise dejar un ejemplo numérico para que se hagan una idea más concreta de cuál es la diferencia de estos dos regímenes. Si lo ven así como sin analizar nada, se darán cuenta que el régimen ProPyme transparente es como el más fácil, porque hay menos cálculos y, por supuesto, lo hicieron pensando en eso, para pequeños contribuyentes que en realidad no van a generar mucha utilidad y que ojalá pudiesen hacer los cálculos ellos solos o con la propuesta del Servicio de Impuesto Interno. Esa fue como la idea principal de este régimen. Y bueno, voy a empezar por el más facilito. Aquí, como les decía, el cálculo de la base imponible, así se llama, de estos régimen es ingresos menos egresos y la utilidad
que te dé, a ese número se le aplican los porcentajes para pagar impuestos. En este caso, en el régimen transparente, la empresa no paga impuestos, por eso le puse impuesto a pagar cero. Sin embargo, esos 10 millones se le asignan al socio en su declaración de renta. Y aquí yo le puse impuesto por pagar socio cero porque con 10 millones está exento de impuestos. Ahora, si la empresa llegase a tener 20 millones, ahí sí el socio tendría que pagar impuestos y puede ocupar como crédito o como una rebaja el PPM de la empresa que se pagó durante el año. En este ejemplo, como no hubo impuesto a pagar, el PPM sería una devolución para el socio o la socia en este caso. Y el régimen ProPyme general, hay que hacer más cálculos. Aquí los quienes estén en régimen ProPyme general, yo les sugiero sí o sí que la declaración de renta la deleguen con un contador porque hay muchos conceptos y informes tributarios que hay que realizar y hay que hacerlos bien. ¿Ya? Entonces, siguiendo con la misma utilidad de 10 millones, en este caso, las empresas acogidas al régimen ProPyme general tienen que pagar un impuesto del 12,25%. Entonces, el 12,25% de 10 millones es 1.225.000. A ese 1.225.000 se le puede rebajar el PPM que se pagó durante el año, que aquí yo supuse que fueron 300.000 pesos. Por lo tanto, el impuesto total a pagar en el mes de abril de esta empresa sería 925.000 pesos. Eso sería por el lado de la empresa. Y ahora, por el lado del socio, igual tiene que tributar. Entonces yo supuse que el socio de esta empresa sacó 7 millones durante todo el año como retiro. Eso es que él haya sacado la plata sin ninguna justificación. Y por lo tanto, esos 7 millones quedan como base del impuesto del socio. Y como son 7 millones, menos de 10 millones, igual quedaría exento de impuesto global complementario la persona natural. Sin embargo, como la empresa pagó impuestos, ese mismo impuesto sirve, para rebajar los impuestos que pudiese tener el socio. En este caso, como no tuvo ese mismo impuesto que pagó la empresa, se le devuelve al socio. Ahí, bueno, las que todavía no tienen elegido el régimen ProPyme general, o sea, el régimen tributario, habría que analizar bien si es que quisiesen, cuánta utilidad van a generar en realidad, cuánto es lo que ustedes proyectan, primero que todo. Si es poca, yo les digo que se vayan al tiro por el régimen ProPyme transparente, y si ya es un monto más elevado, no sé, 15 millones, 20 millones, se pueden ir al ProPyme general y ahí después pueden ir planificando cuántos retiros hacer durante el año como socios, para poder aprovechar igual la rebaja que ustedes van a tener por el impuesto que pagó su propia empresa. Bueno, y entonces como les comentaba, ya se acerca el cierre del año, tenemos que empezar a prepararnos para la declaración de renta y aquí les quise mostrar la ruta de la operación renta. Como bien dicen, es una operación porque abarca bastantes meses, hay harta información a procesar, no es solamente lo que se hace en abril, sino que empieza desde enero. En enero nosotros como contadores o ustedes también como emprendedoras, bueno, ahora en diciembre tienen que ya empezar a ver los registros que llevan hechos y en enero ya empezar a contabilizar, a preparar estos informes financieros y tributarios para que en el mes de febrero ya comencemos a hacer el cálculo de cuánto impuesto más o menos, o sea, no más o menos, sino que el impuesto en concreto que van a pagar en el mes de abril. Y luego, en el mes de marzo, hacer las declaraciones juradas. Con esta información ya completa, en el mes de marzo estamos, y con los cálculos hechos, en el mes de marzo estamos preparados para poder presentar las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas son otro tipo de formulario que exige el Servicio de Impuestos Internos a todas las empresas,
que debemos presentar antes del formulario 22, que es la declaración de renta. Estas declaraciones juradas, acá se las voy a mostrar, son las más comunes, son, por ejemplo, que hay que informar si es que ustedes tienen arrendado alguna oficina, ese monto se informa al Servicio de Impuestos Internos en otro formulario, para decirle al Servicio de Impuestos Internos que esa persona que te arrienda a ti está recibiendo ingresos. La declaración de la jurada en realidad es como para acusar. Yo siempre he dicho, somos como los contadores, la mayoría de las veces somos quienes hacemos estas declaraciones juradas, somos los acusetes de quien está recibiendo ingresos. También está la DJ de los honorarios, que esa es muy común, en donde se informan todas las boletas de honorarios que tuvimos todas las personas. Eso ya es una declaración jurada que la hace casi automática el Servicio de Impuestos Internos. Igual hay que revisarla porque la página del servicio casi siempre tiene errores. Lo mismo que la de sueldos, esa no está automática todavía para todos. Y ahí se informan todos los sueldos que tuvieron sus trabajadores. Y la obligatoria, bueno, todas estas son obligatorias en realidad a medida que ustedes presenten estas situaciones, pero sí o sí la que tienen que presentar siempre va a ser la del régimen tributario, que puede ser la 1947, que es la del régimen tributario ProPyme transparente, o la 1948, que es la del régimen tributario ProPyme general. Estas sí o sí hay que presentarlas. Por nada del mundo, por favor, se les olvide, porque las multas por no presentar una declaración jurada son como de 30 o 40 lucas por una declaración jurada. Entonces igual es plata. Y bueno, en el Servicio de Impuestos Internos lo pueden revisar, así se va a ver. Tienen que ingresar a servicios mensuales, o sea, servicios online, declaración de renta, y ahí aparecen las declaraciones juradas en un apartado. Y la pregunta que siempre se repite, y siempre me preguntan, hoy tengo una declaración jurada en rojo, como la que aparece ahí. Pero yo les digo que no se preocupen si aparecen en rojo, porque el Servicio de Impuestos Internos a ti te propone que tengas que presentar todas esas declaraciones juradas. Sin embargo, no es tan así, no es que tú tengas que presentarlas todas, sino que vas a tener que revisar cuáles corresponden, primero que todo, a tu régimen tributario, después a las situaciones que se hayan presentado durante el año, si tuviste trabajadores con boleta de honorario, con sueldo, si arrendaste algo, ¿no? Y son esas declaraciones juradas en específico que tendrías que presentar. El Servicio de Impuesto Interno, al ser un sistema nomás, te propone la mayoría y te las deja ahí en rojo, así como que hoy no la presentaste, pero yo les digo que no se preocupen, que si la ven en rojo no es ninguna alarma ni nada. Ojalá consultar con algún profesional si es que ustedes no saben bien si les corresponde o no presentarla, y desde ahí tomar la decisión si presentar o no esta declaración jurada. Como ven ahí, igual se pueden borrar en ese botón, se puede borrar la DJ y ahí deja de molestar si es que a ustedes no les corresponde presentarla. Y ahí se ven todas verdecitas nomás. Y voy a volver atrás. Y en el mes de abril, después que ya se presentaron todas las declaraciones juradas, en el mes de abril se presenta ya por fin la declaración de renta de las empresas y de las personas. Y mi sugerencia, aquí lo puse, es que por favor no lo presenten el primer día, sobre todo las de personas naturales, porque las empresas informan las declaraciones juradas a veces atrasadas. Si bien, como vimos en esta presentación, hay fechas límites para presentarlas, aún así hay empresas que asumen la multa por presentarlas fuera de plazo, y la información llega tardía. Entonces, las declaraciones juradas son súper importantes para la declaración de renta de las personas naturales, porque las personas naturales, la mayoría hace su declaración de renta con la propuesta del Servicio de Impuestos Internos. Y la propuesta del Servicio de Impuestos Internos se genera a partir de las declaraciones juradas, ¿ya? Entonces, por eso que mi sugerencia es que por favor no la hagan el primer día,
uno, que colapsan el sistema y dos, que no está toda la información siempre. Entonces, a partir del 10 de abril, yo creo que ya es una buena fecha. Ojalá que este año, por favor, la página funcione en esa fecha. El año pasado funcionó recién como el 15. Pero ahí hay que estar atentos, quizás a comentarios en redes sociales de nosotros mismos, vamos publicando, no declaren todavía, que hay información errónea, etcétera. Entonces, esa es mi sugerencia. Nico, Ujú. te dejaron unas preguntitas en el chat, no sé si las vi. Ay, no estoy viendo el chat. Internet también lo podría pasar. ¿Puedes ver o te las di yo? Ya, dímelas tú, sí, porque voy a... Ya dice, Graciela dice, ¿Internet también lo podría pasar como gasto de mi empresa? Sí, totalmente. Si el Internet es lo que mueve el mundo, así que es un gasto totalmente aceptado. Después dice, tengo el régimen ProPyme transparente. Cuando Ujú. crezca, ¿puedo cambiar de régimen? Sí, los regímenes tributarios se pueden cambiar. El ProPyme transparente se puede cambiar sin esperar años para cambiarse. Sin embargo, y puedes pasar del ProPyme transparente al ProPyme general en el mes de enero, abril de cualquier año. Entre el mes de enero y abril. Ese es el periodo para cambiarse de régimen tributario. Ahora, si tienen el régimen tributario ProPyme general, tienen que esperar 5 años estar en ese régimen para recién poder cambiarse a otro. Entonces ahí tienen que revisar desde cuándo tienen ese régimen tributario, que la mayoría lo va a tener desde el año 2020, que ahí cambió la reforma. Así que ya De el ahí próximo pregunta, año podríamos cambiarnos, los que quieran. perfecto. También pregunta si esos cálculos son montos mensuales o anuales. No sé exactamente a qué se refiere. ¿Cuáles cálculos? Los de la renta me imagino que eran, ¿o no? Puede ser, si quieres, Graciela, puedes Es- levantar la manito o encender tu micrófono. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo saber en qué tipo de régimen estoy? Hay harta pregunta, hay harta gente interesada en esto de los impuestos. Me gusta mucho. Sí, es que es importante igual, es importante que lo sepan todos. Y Así es. falta tanta educación tributaria, pero bueno, para eso estamos, para educar. ¿Cómo Es, saber? Ya, a ver, voy a abrir el servicio de impuesto interno y se los muestro mejor. Estás compartiendo la pantalla. ¿Cuál están viendo? ¿Ustedes están viendo el servicio, cierto? ¿O no? sí, Ya, súper. Ya, pero me voy a meter a la mía. vamos a mirar para otro lado para que pongas tu clave tranquilo. No, si no se la no muestra. Muestra puntitos. Ya, esta sí es mi empresa, sí. Y aquí aparece el régimen tributario. Ese es. Entonces, ahí yo estoy o sea, mi empresa está en el ProPyme general con contabilidad completa. Y ahí lo pueden revisar ustedes. Estupendo. Y la última pregunta hasta el momento dice, si estás como persona natural, ¿puedes adquirir un régimen tributario como el ProPyme? Sí, o sea, si tienes inicio de actividades en primera categoría como persona natural, sí, igual tienes que acogerte a un régimen tributario. Ahora, si tiene inicio de actividad en segunda categoría, que son los que emiten boletas de honorarios solamente, ahí no es necesario acogerse a ningún régimen tributario, porque ahí solamente paga impuestos como persona natural, con global complementario. Así se llama ese impuesto. Estupendo. Me imagino que Isabel ya le respondiste la pregunta. No hay más preguntas por el momento, así que sigue nomás, Nico, por favor. Ya, súper. ¿Y dónde iba ya? Acá. Bueno, y de acuerdo a la ruta de la operación renta, en el mes de abril se presenta el formulario 22. Aquí yo les puse una muestra súper chiquitita de lo que es el formulario 22, porque este formulario es gigantesco, porque abarca todas las rentas de todos los impuestos que les mostré en un principio. Entonces aquí solamente les puse este formulario como una muestra para que ustedes sepan qué es lo que tiene que decir en un principio y sepan que, ya, sí, este es el formulario 22. Entonces,
sí o sí va a decir año tributario, en este caso va a decir 2025, y abajito va a decir impuestos anuales a la renta. Entonces, cuando ustedes se encuentren con algo así, van a decir, ah, ya, ese es mi formulario de la declaración de renta. Este también lo piden mucho en los bancos cuando tienen que acreditar eh, rentas para pedir préstamo o sacar cuentas corrientes. Este es el formulario que sirve para acreditar todo eso. Y bueno, aquí están los tips que yo les había dicho que teníamos que tener en consideración ahora antes de cerrar el año. ¿Y por qué digo antes? Porque ya en enero va a ser muy tarde. Sobre todo, por ejemplo, yo aquí les digo que revisen todos sus ingresos versus la facturación que ustedes hicieron. En el caso de que tengan un inicio de actividades y ya estén facturando o emitiendo boletas de ventas, revisen todo lo que le llegó a la cuenta bancaria versus todo lo que emitieron. Porque muchas veces pasa que eh, tú recibes una transferencia y después dices, ya, después hago la boleta y se te olvida por siempre. Entonces, este es el momento de revisar eso y antes del 31 de diciembre emitir esos documentos que te falten. Lo mismo con los gastos. Revisar todos los egresos que tú tuviste en la cartola bancaria de la empresa y ver si están respaldados con algún documento. Puede ser con factura o con una boleta de venta que te hayan pasado. Si no están respaldados, eso ya viene siendo un gasto rechazado para la empresa y los gastos rechazados pagan otro tipo de impuesto que es un 40% sobre el gasto que tú hiciste. O sea, te castigan mucho por no tener un gasto con documentación de respaldo. Así que eso yo creo que es lo que hay que ver desde ahora ya, que estén todos sus movimientos respaldados. También verificar que todos los formularios 29 se encuentren pagados y declarados. Y ahí mismo va a estar pagado el PPM. ¿Por qué tienen que estar todos declarados y o pagados, pero igual pueden estar declarados y quizás postergaron el impuesto? Eso igual es válido. Lo importante siempre es que estén declarados porque si ustedes no declaran un formulario o no pagaron una retención, por ejemplo, eh, su formulario 22, la declaración de renta, va a salir observada. Y para que sacar esa información hay que rectificar los formularios 20, o sea, hay que presentar los formularios 29 en el caso de que no lo tengan, después rectificar la información del formulario 22 y esperar a que el Servicio de Impuestos Internos reprocese la información y te saque recién la observación. Y eso ya va a ser como en junio o julio del próximo año. Entonces mejor nos anticipamos, perdón, nos anticipamos, revisamos que están todos los formularios declarados. Si no hay alguno declarado, traten de dejar al día eso ya este mes. Y con eso ya van a estar tranquilas de que en el mes de abril la declaración de renta debiese salir aceptada. Y si hay alguna devolución, que se las devuelvan inmediatamente y no tengan que estar esperando más meses para eso. También lo otro importante es que si van a delegar el servicio de declaración de renta, tienen que tener disponibles los informes tributarios del año anterior de su negocio. Si comenzaron este año, no hay ningún documento, no hay ningún informe tributario anterior, así que no se preocupen. Pero quienes ya lleven tiempo con su negocio, busquen la información de los informes que le entregó su contador anterior si es que van a cambiar de contador este año, porque nosotros lo que hacemos y la declaración de renta en sí va dejando la información de arrastre como saldo inicial. Entonces la declaración de renta no es algo que sea como del IVA, que abarca solamente un periodo, sino que abarca la historia completa de la empresa. Es por eso importante tener los informes anteriores a mano. A mano me refiero a que puede ser en un PDF o en un Excel, y ustedes se le envíen a quien le va a hacer los cálculos ya este próximo año. Y bueno, ya cerrando el taller,
quiero dejarles con una reflexión de lo mismo que hablamos en un principio, que los impuestos no son solamente un trámite, son una herramienta poderosa para darle estabilidad y proyección a tu negocio. Así que muchas gracias por participar de este taller. Espero que no hayan quedado más, con más dudas de las que venían. Y bueno, y si tienen más dudas, todavía yo tengo tiempo para poder resolverlas ahora, así que es la oportunidad. Pueden levantar la mano y mientras, volviendo a la pregunta que había dejado Graciela, que ahora la volvió a colocar más descrita en el chat, dice, consultaba por los gastos de ingresos de 10 millones que muestra en el régimen ProPyme transparente. Saber si ese monto es mensual o anual. Eh, sí, era esto. Sí, estos cálculos se hacen anual. Para el impuesto a la renta siempre se va a tomar toda la información anual. Perfecto. Ahí están dejando las gracias. Y la Ceci ya tiene la manito levantada. Ceci. Hola, Hola, Ceci. felicidades por la claridad con la que explicas un tema tan denso, eh, que a mí por lo menos no me gusta. No, sí, ese es otro gran problema, que a la mayoría no les gusta el tema de los números, No, pero, yo no tengo problema con los números. Lo que pasa es los que impuestos. para mí no es amigable el sistema con las personas. Por ejemplo, una persona que no tenga cierto nivel educacional, imposible mucho entender esto. Exacto, sí. Y es difícil, yo trato de adaptarlo totalmente al vocabulario que todos podemos entender, pero es súper complejo de poder explicar también. Claro, pero tú eres alguien que toma el sistema y trata Sí, de explicarlo, pero yo te digo, a mí lo que me molesta, pero no saco mucho con hacer nada, o sea, no puedo hacer nada, es que hayan construido un sistema tal que sea de difícil acceso a entenderlo. sí, a mí Eso, igual sí, estoy de acuerdo con eso y de hecho yo a la mayoría les digo que por me eso, da la impresión que lo hacen a propósito de que sea complejo de entender para que la gente cometa errores y por supuesto les puedan recaudar más impuestos en por base eso a esos errores. cuando preguntaste qué significaban los impuestos, yo puse un desagrado porque para mí, a mí no me complica pagar los impuestos. De hecho, en mi empresa los pago todos porque tengo claras las consecuencias que tienen no pagarlos. Pero Ujú. para mí es un desagrado dos cosas. Uno, dónde se va la plata de los impuestos, qué se hace con ellos, por eso me complica mucho pagarlos. Porque si fuera un dinero que en realidad lo vemos en provecho de todo, y no estamos constantemente viendo en las noticias cómo se despilfarran los impuestos que pagamos, para mí sería un gusto pagarlos, pero los pago en realidad porque es una obligación. Una Y lo segundo obligación, claro. que no me gusta y que es un desagrado a este sistema es por su dificultad para entenderlo, para aplicarlo. O sea, una persona que tiene muchas ganas de poner un negocio, Mm, pero no tiene cierto nivel educacional, esto es un mega problema. Y lo encuentro sí. muy injusto, no lo encuentro equitativo. Bueno, pero mi pregunta es, respecto del régimen tributario, ¿cómo se relaciona esto cuando uno empieza un negocio? Yo, por ejemplo, yo ya tengo negocio y lo tengo claro, pero creo que sería una buena pregunta para quienes todavía no se formalizan. Por ejemplo, si yo soy una emprendedora que estoy dando un servicio y me quiero formalizar, entonces, ¿qué hago? ¿Me hago una SPA o una EIRL? ¿Cómo afecto eso respecto al régimen tributario en el sistema de impuestos internos? Si pudieras explicarnos eso, por favor. Y la segunda pregunta, que eso sí me afecta porque me pasó, es que yo compré un curso y lo pasé en mi empresa y pedí factura. Y cuando me llegó la factura, que no era por menor valor, decía exento de IVA. ¿Ya? Entonces, el contador me dijo, pero ¿por qué es esto de una factura con exento de IVA? Entonces quiero saber cuáles son las repercusiones a nivel contable de comprar algo y te den una factura exenta de IVA. Esas son mis Ya. dos preguntas.
Son muy buenas preguntas, excelentes. La primera, la constitución de la empresa se hace antes de iniciar actividades, por lo tanto, antes de elegir el régimen tributario. La sociedad que tú vas a elegir, si eres una persona sin socios, puede ser una EIRL o una SPA, y eso en realidad no afecta en nada a cómo vas a tener que pagar los impuestos después, ¿ya? Porque eso solamente va a ser la estructura societaria de la empresa y va a depender de las necesidades que tú tengas en ese momento. La EIRL es para solamente un solo socio que se va a dedicar a una sola actividad y a un solo rubro, por así decirlo. En cambio, la SPA puede ser un solo socio o pueden ser más socios. A medida de que crezca la empresa, puede empezar con uno y después agregar a otros. Y en la SPA tú puedes tener más giros de distintos rubros. Esas son las grandes diferencias por ese lado. Después que tú haces la empresa, la creas en empresa en un día o con un abogado, como sea, tienes que hacer el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Una vez que haces el inicio de actividades, ahí mismo te dice ya, tienes que elegir tu régimen tributario, pero no es obligación elegirlo inmediatamente. Tienes 2 meses para poder elegirlo. 2 meses te dan para pensar cuál es la proyección que tú tienes de tu negocio y elegir el régimen tributario correcto. Cuando somos emprendedores que empezamos con un negocio, por ejemplo, a veces probando, lo ideal sería el régimen ProPyme transparente porque se asume que la utilidad de esa empresa, al menos el primer año, no va a ser tanto. Y como les decía, el régimen tributario ProPyme transparente sí se puede cambiar sin esperar años al otro régimen tributario que es como para empresas un poco más grandes cuando ya están generando más utilidad. Eso por la primera pregunta. Y la otra, de la factura que tú recibiste, que es exenta de IVA, claro, hay distintos negocios actualmente, cada vez menos, que son exentos de IVA. Ya, por ejemplo, el rubro de las capacitaciones es exento de IVA porque la ley lo tiene clasificado, la ley de impuesto a la venta y servicios, la ley del IVA, la tiene clasificada específicamente como exentas de IVA. Por lo tanto, ellos no le cobran IVA a sus clientes y no lo enteran al fisco por ser empresas de capacitación. Lo mismo pasa con las sociedades de profesionales. Por ejemplo, yo tengo una sociedad profesional que también facturo exenta de IVA y el documento obligatorio que nosotros tenemos que emitir es una factura exenta de IVA. A ti no te perjudica en nada porque a ti no te están cobrando el IVA por ese servicio. Entonces, a ti solamente el documento que te entregaron te sirve de respaldo para acreditar el gasto que tú hiciste y, por supuesto, como es una capacitación, quizás no te va a servir para rebajar el IVA de tus ventas, pero, como te digo, la capacitación en esa empresa o en cualquier otra te van a emitir una factura exenta, solamente por ser servicios de capacitación. Y yo eh, como emprendedora, si me quiero constituir en servicio de educación, entonces voy a tener factura exenta de IVA. Eso voy a emitir. Sí, sí, por servicio de ¿Eso, educación son servicios eso- exentos de IVA. eso es conveniente, no es conveniente? ¿Se paga más impuestos, se paga menos impuestos? ¿Qué significa emitir facturas exento de IVA en relación a la conveniencia como empresa? Claro, o sea, la ventaja de una empresa exenta de IVA es que no le tienes que agregar un 19% más a tus servicios, que podrías quizás cobrar un poco más barato porque todo eso va a ser plata, ingreso que va a ser directamente para ti y no tienes que darle ni un poquito al fisco. Lo único que tienes que considerar en empresas exentas de IVA es el impuesto a la renta, que ahí sí o sí, de ese nadie se salva, todos lo pagamos, que quienes superen los 10 millones anuales. Eh, y para las empresas exentas de IVA, ese es el impuesto que tienen que pagar, el impuesto a la renta. ¿Y cuáles son aquellas empresas que se constituyen como factura exenta de IVA, además de educación?
hay otros servicios, por ejemplo, está el servicio de transporte de pasajeros, las sociedades profesionales, que esas son como las más comunes, o sea, las que están de moda, por así decirlo, porque tú puedes prestar cualquier tipo de servicio y si te asocias con alguien que tenga un título profesional que sea parecido al tuyo o que lo complemente, puedes crear una sociedad de profesionales, ¿ya? Está, bueno, entonces el de capacitación, el transporte de pasajeros, la sociedad de profesionales, también la venta de tickets de conciertos, también está exenta de IVA, y en estos momentos no me acuerdo cuál más, pero son no más de 10 servicios, son como contados con las manos, que están especificados en la ley. Muchas gracias. Ahí dijo la Bueno, Roja, atención ambulatoria. Ay, qué bueno que estás, Ro. hay un backup. También Sí, Pamela tiene la manito levantada. Pamela, ya puedes hablar. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, Nicole, por este taller, de verdad que absolutamente necesario para entender las cosas básicas, porque si bien es cierto, la idea es contratar a alguien que nos pueda apoyar en todos estos procesos, pero siempre debemos, como nosotras, dueñas de nuestro negocio, conocer lo básico, lo importante. Así que te agradezco de verdad muchísimo. Tengo una duda con respecto, porque mi empresa tiene varios códigos de actividad. O sea, en este minuto tiene dos, ¿ya? ya, Que una es venta de productos cosméticos, que yo ya no lo estoy usando, pero tenía originalmente ese código y además un código de giro de servicios de belleza. Pero en realidad mi principal actividad es de capacitación. ya. Entonces, la pregunta es, ¿yo podría incluir un código adicional, un tercer código de giro de capacitación y tener factura exenta cuando haga esas actividades? Depende. Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando uno quiere agregar un giro a su negocio es primero que todo revisar qué pusimos en la escritura, en el Sí, objeto social. sí, Si el en la objeto, escritura, ujú, en la escritura yo me acuerdo que la persona que me elaboró la escritura lo hizo con un montón de actividades muy amplio y que incluía también capacitación. Pero en lo que es en la parte de la declaración como actividad económica en impuestos internos, yo actualmente no tengo ese código de capacitación. Entonces ujú, quiero saber si lo puedo incluir para poder facturar exento. sí, si es una SPA, la puedes Sí, incluir. sí, Ya, es una SPA, ¿sí? ya, perfecto. Sí, esos son los factores a considerar. Si está en la escritura, si es una SPA que te permite varios rubros, o una limitada también podría ser. Y debes agregar solamente el código de actividad bueno, te lo puedo mostrar aquí mismo. Aquí uno se va a datos personales, en actividades económicas y ¿dónde está? Ahí está. En ese botoncito te va a permitir modificar la información y ahí tú lo agregas. Ahí, por supuesto, después te va a solicitar, como un giro exento quizás no te pida verificación de actividades, pero uno nunca sabe con esta gente del Servicio de Impuestos Internos, pero en el caso de que te lleguen a pedir algún respaldo de por qué vas a tener ese giro, tú podrías, no sé, enviarle los talleres que hace, o quizás si ya estabas haciendo talleres y emitías boletas de honorarios, podrías adjuntar eso o simplemente enviar una carta. Pero respondiendo en concreto a tu pregunta, sí puedes agregar. Ya, perfecto. Te agradezco mucho, Nicole, porque mira, sabes que en realidad yo ahora estoy trabajando también con empresas a través de una OTEC. ¿Ya? Estoy prestando servicios a una OTEC. Adelante. Ah, ya. Claro, entonces, claro, ahora y realicé una actividad que era con IVA y yo les facturé a ellos con IVA, pero en general las actividades que ellos tienen están relacionadas con capacitación. Entonces, me convendría
incluir un código así para poder también facturarles a ellos exento. Sí, es que ahí en ese caso, como todavía no tienes el código activo, deberías haber hecho una boleta de honorarios, quizás. Pero ahora que lo vas a agregar, Es sí. que lo que pasa es que puntualmente esta actividad con la que yo partí trabajando con Loetec no era una capacitación. Ah, ya, entonces sí era un servicio Pero más efectivo. adelante ellos me propusieron que sí estaban interesados en que yo hiciera capacitaciones. Por eso. Ya. Ah, ya, súper. Ya. Sí, Sí. pero y una cosa a considerar importantísima, cuando uno tiene ingresos afectos y exentos de IVA, para hacer el cálculo del formulario 29 tienes que aplicar una proporcionalidad de IVA, así se llama. Si quieren lo googlean después, se llama proporcionalidad de IVA, en donde eh, para poder ocupar el crédito fiscal de tus facturas por compras, se le va a aplicar un porcentaje, no va a ser el 100%. Como Ah, ya. va a estar teniendo actividades exentas de IVA, no puedes Claro, como van a recuperar tu ser crédito completo. híbridas, Claro. Así ya, que eso es importante considerarlo, por si acaso. ya, le voy a comentar a mi contador. Sí, porque quizás ahí habría que evaluar bien, quizás mejor hacer una empresa de capacitación aparte. Así que ahí coméntaselo mejor. Gracias. Ya, Graciela levanta la mano. Hola, gracias Nicole por toda esta información. Lo necesitamos. Yo recién acabo de partir, ya, recién. Y tengo una súper, pregunta. felicidades. Sí, estoy súper contenta. Y tengo una pregunta porque yo hice la formalización por empresa en un día y Ujú. varias personas cercanas y que ya tienen negocios me recomendaron que pusiera un capital inicial súper chiquitito porque mientras menos fuera el capital, menos impuestos iba a pagar. Entonces, ahí yo tengo 300.000 dudas, porque, claro, no sé cuál es la relación que voy a tener, como por ejemplo, si yo hubiese puesto a lo mejor mi capital real para partir, que no lo puse 100.000 pesos, ponte tú, pero ahora tengo que sacar una cuenta en el banco. Entonces, para abrir esa cuenta y yo poder comprar, porque estoy haciendo una importación, voy a meter más plata en esa cuenta. Y no sé si va a haber alguna relación entre lo que yo puse en mi formulario, en la formalización, con lo que va a aparecer en el banco. Entonces ahí tengo como esas dudas que son, encuentro medias bizarras porque me da un poco de pudor decir, chuta, puse menos porque en realidad me dijeron que de esa manera yo iba a pagar impuestos. Lo quiero hacer todo súper claro y me gustaría entender un poco de qué se trata toda esta información, o a lo mejor si está bien ser un poco más zorrita, al decir, no sé, tengo muchas dudas respecto a ese tema. Básicamente, el capital versus el pago de impuestos, eso me gustaría saber cómo funciona. Ujú. Sobre todo que Ya, estoy mira. recién partiendo, no he hecho ninguna venta. Sí, 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 te entiendo totalmente. De hecho, una duda súper común. Y para que te quede un poco más tranquila, casi nadie pone su capital real, ¿ya? Ay, Por si acaso. No tiene ninguna implicancia directa en el impuesto que tú vas a pagar el primer año, por ejemplo. Sin embargo, el capital, ¿para qué sirve? Porque quizás te recomendaron ponerlo bajito, es por el tema de la patente. Porque en la municipalidad sí se fijan en el capital que tú tengas cuando iniciaste para calcular el monto que vas a pagar de patente, y después todos los años también lo van actualizando de acuerdo al formulario 22. Entonces, es por eso quizás que te recomendaron eso. Eh, para pagar menos patente, pero no así menos impuestos, porque los impuestos, como bien vimos, el 19% va siempre en el IVA y el otro impuesto a la renta también va a ser siempre de acuerdo a los ingresos que tú hayas generado en el año 2024 en este caso. ya. ¿Ya? Y después el capital, ese mismo capital que tú pusiste inicial, te va a ver aumentado con las ventas que tú hayas tenido durante el año 2024. Y ahí sí va a Claro. ser un poco más real. Ujú. Y ahí, por supuesto, la municipalidad después igual tiene acceso a los formularios 22 y puede que te haga un reajuste en la patente para los Ya, entonces próximos años. no tiene nada que ver con la plata que yo pueda depositar, ponte tú, en la apertura de la cuenta del banco. Es que
como ya hiciste el capital, cuando ya lo pusiste en la escritura como 100.000 pesos y ahora vas a depositar, no sé, no sé cuánta plata en la cuenta, esa plata nueva que va a ingresar puede ser como un aumento de capital o como un préstamo tuyo a la empresa. Ah, También es eso. posible hacer eso. Sí, Ah, ya, yo podría, y en ningún, ¿hay que declararlo en alguna parte, por ejemplo, si yo fuera como un préstamo mío hacia la empresa? sí. Los préstamos de los socios o de un tercero o de quien sea hacia la empresa tienen que ser respaldados mediante un mutuo. Un mutuo es un documento notarial que tú vas a la notaría y dices, le voy a prestar plata a mi empresa por tanto. Y ahí Ah, ellos bueno, tienen los formatos y todo, obviamente te van a cobrar los honorarios y ese va a ser el respaldo ante el Servicio de Impuestos Internos cuando te pregunte de dónde sacaste esa plata. ya, súper. Muchas gracias. Ya, qué bueno que te pude Lo valoro resolver las dudas. demasiado. Nico, me Dime. gustaría que pusieras ahí tus redes sociales, Ay, sí, verdad. invitarlas a que sigan a Nicole. Si les Ahí gustó está. su forma de explicar, transparente, clarísima, por favor, inmediatamente empiecen a seguirla, porque además, viendo todas estas consultas que todas tenemos, ojalá antes de tomar decisiones, siempre preguntarle a una profesional Ujú. y no ser reactivas después de haber tomado las decisiones y estar preguntando, sino que hacerlo antes, para que justamente no tengamos estos problemas. Creo que es la mejor opción para todas. Y de repente le tenemos miedo a los costos de las consultas, le tenemos miedo, pero la verdad es que te van a quitar un montón de problemas. Entonces, cuéntales un poquito a las chicas cómo tú aceptas este tipo de preguntas o consultas, cómo lo manejas, si tiene algún costo, alguna sesión, cómo lo haces, Nico. Ya. Bueno, mira, mi Instagram y la mayoría de mis redes sociales son @nconta.cl para que me sigan ahí. Tengo mi página web que se llama tal cual, ahí abajo está. Eh, y yo tengo dos modalidades para resolver, bueno, en realidad tres modalidades para resolver consultas. La principal, por supuesto, es contratar mis servicios mensuales, donde yo en todos los planes que tengo incluye la asesoría constante y resolución a través de WhatsApp, correo, de ahí me tienen a mí disponible siempre. La otra opción sería una asesoría personalizada, cuesta 67.000 pesos, donde en una hora revisamos todas las dudas que tengas, si hay que hacer algún cambio en la página del Servicio de Impuestos Internos, lo hacemos ahí mismo. Si quieres que te enseñe a declarar tu formulario 29, en esa misma sesión también lo podemos hacer. De hecho, algunos me contratan esa asesoría por lo mismo, como a veces están recién empezando, tienen el tiempo de hacer el formulario ellos mismos y lo encuentro genial que lo puedan hacer. Y la tercera opción, que es la más económica, tengo una asesoría por WhatsApp que cuesta 15.000 pesos y ahí son tres preguntas que se resuelven puntuales por WhatsApp, ya sea escrita o por audio. Esa, ahí tienen todas las alternativas para que, como dice Cote, no le tenga miedo a consultar. Hay opciones para todas. Estupendo, gracias Nicole. Respondiendo a la pregunta que nos están haciendo si queda grabado, sí, queda grabado. Esto va a estar después disponible en nuestro canal de YouTube de Revista Deseo, donde además van a poder encontrar un montón de talleres gratuitos y súper importantes que hemos hecho últimamente, están actualizados. Así que vayan a YouTube a seguir a la Revista Deseo en YouTube, en el canal, suscríbanse para que les vayan llegando además. Y también les quiero dejar súper invitadas este sábado al último taller del año, que va a ser Montse Venegas, la creadora de Inquietas. Seguramente la conocen y si no la conocen, conózcanla porque es maravillosa. Y ella nos va a ayudar a planificar el año desde una visión más holística y espiritual, pero también dedicada a los negocios, para que podamos planificar con más intención nuestro año 2025. Te quiero dar las gracias, Nico. Gracias por toda tu ayuda hoy. La Nico se entregó por completo. Estas preguntas que ella resuelve de forma remunerada hoy las regaló. Fue como un regalo de Navidad Tal cual, a tal todas. cual.
Sí, así Sí, que estoy gracias a consciente de ti. eso, así que te Qué doy las bueno. gracias. Un aplauso, chiquillas, a la Nico. Excelente. Nos vemos este Buenísima. sábado entonces en la próxima edición de estos talleres colaborativos de la comunidad de líderes de comunidades de deseo. Gracias, Nico, gracias a todas ustedes. Un beso grande y nos vemos. Hasta luego.